Bueno, Kate, que primero quiero agradecerte por haber aceptado la invitación. Em, yo, para la gente que no nos conoce, decirles que nosotras bailamos ballet juntas. Empezamos desde muy pequeñas, en una época en que de hecho había muy poco ballet en Costa Rica. De hecho, casi no se hacían espectáculos de ballet, y ahora Kate es directora del Festival de Ballet de San José, que ya tiene ¿cuántas ediciones? 9. Imagínate, 9 ediciones. Entonces, bueno, quería preguntarte, ya que fuiste a ver la danza de la ira, quería preguntarte, bueno, ¿qué te pareció? Ya que cuenta la historia de Odette, que es una niña que aprende ballet y luego se hace bailarina profesional. ¿Qué te pareció la obra? Vieras que, bueno, a mí me encanta, a ver, es muy difícil cuando uno artista va a ver un espectáculo, ¿verdad? Porque a mí me pasa muchas veces, sobre todo cuando es un espectáculo grande, como que sí, yo estoy viendo el espectáculo, pero al mismo tiempo como que no puedo dejar de estar pensando qué está pasando backstage, si algo falló, uy, aquí se adelantó, uy, se cayó eso, o habrá sido así, ¿verdad? Obviamente cuando es un monólogo, todos esos distractores bajan, ¿verdad? Entonces uno se puede concentrar mucho más, ¿verdad? Entonces, pero digamos, yo no iba con ninguna expectativa porque no sabía, No sabía ¿verdad? No sabía nada, nada. sí. Sabía un poquitito como por dónde iba, pero no mucho. Entonces, bueno, no va ahí en la obra, ¿verdad? Y como hay diferentes personajes y diferentes épocas, ¿verdad? Entonces uno está como demasiado concentrado. Entonces iba ahí, estaba como muy metida, muy concentrada, entonces ahí uno va en la obra y va como así, pero de como hacia lo crudo, ¿verdad? Entonces era como que yo decía, ok, no, pero todo bien, sí, no, no. Y bueno, ok, uy, ¿verdad? Y ya empieza a ser como, ok, muy heavy. Vos maravillosa, obviamente, ¿verdad? O sea, tu Gracias. representación de todos los personajes, de los tiempos, o sea, ¿verdad? Cómo cambias tu personalidad en segundos, es como, wow, no solo las voces, ¿verdad? Sino en verdad el personaje completo, los movimientos, todo. Eso me encanta, ¿verdad? Porque eso uno dice, "Ay, en verdad los actores son raros", ¿verdad? Y luego de la parte del baile y de la música y todo eso me encantó. Pero sí tengo que decirte que para mí así lo más fuerte fue el final. O sea, ya pasa la obra, ok, es muy dura, es muy crudo, uno se queda así, pero de repente cuando vos empezás a hablar de la realidad, por qué se hizo esta obra y además la conceptualizas, digamos, en Costa Rica, hijo de pucha. O sea, eso fue too much, digamos, porque muchas veces uno lo lee o lo escucha, o sea, no sé, o una noticia, o tal vez no cala tanto, o sea, pero cuando estás en una obra y además quedas tan sensibilizado por lo que acabas de ver y te dan esos datos, ¿verdad? Y hablan con estadísticas, es impresionante. Entonces, de verdad, esa parte para mí fue como, wow. Y es esa parte que yo digo, o sea, la obra todo el mundo la tiene que ver porque sí, pero cualquier concierto, cualquier obra, todo el mundo vaya a ver todo, ¿verdad? Pero esa estadística creo que es demasiado importante que la gente la sepa. Sí, bueno, para los que no han visto la obra, nada más explicarles, bueno, primero que nada, jamás me hubiera imaginado que lo que más te impactó era cuando que se acabó la obra. Porque efectivamente, después de la obra, una vez que ya se apagan las luces y la gente termina de aplaudir, yo doy datos sobre el abuso sexual infantil en Costa Rica, que fueron datos que me costó mucho encontrar, porque curiosamente es como, me da la sensación como que el tema en Costa Rica todavía es tan tabú que ni siquiera en el Observatorio del Poder Judicial uno encuentra esos datos. Tuve que esperar 2 años antes de dar con la persona indicada, que es la directora de la Secretaría de Género del Poder Judicial, que ella es la que tiene los datos que yo necesitaba, Ujú. que no es tanto, porque digamos, fácil encontrar la cantidad de denuncias de niñas o niños abusados sexualmente en Costa Rica, eso sí es fácil de encontrar. Lo que es difícil de encontrar y no está escrito en ninguna parte es de la cantidad de denuncias que hay, cuántos son realmente condenados. Y esa estadística no la encontraba y no la encontraba, y era muy necesaria para la obra, Ujú. porque en la obra, pues, Odette acusa, va a juicio, denuncia a su agresor, y hay todo un tema con el sistema judicial y con la policía.
Entonces, cuando encontré ese dato, que fue 2 años después de haber iniciado las investigaciones, eh, y me enteré de que el 80% de los casos quedan engavetados, ahí fue donde yo dije, yo tengo que decir esto al final de la obra, porque no hay otra manera que la gente se entere. No está escrito en ninguna parte. Ujú. Entonces, bueno, gracias por compartirme esto. Pero bueno, más allá de estos datos, si te invité es porque sé, bueno, sé que sos bailarina y también sé que el tema del abuso sexual infantil, pues te toca, igual que me toca a mí, ¿verdad? No es un secreto, puesto que yo lo digo a final de la hora, yo también fui una niña abusada sexualmente, no como Odette, puesto que no fui violada, pero sí hubo abuso y yo tenía 12 años. Eh, es un tema que yo quise tocar porque nadie lo habla en Costa Rica y las cifras son espeluznantes. O sea, cuando yo me enteré que habían 6.000 denuncias anuales que se conocen en Costa Rica y que de esas 6.000, 80% quedan en nada. Y yo dije, o sea, todos estos violadores de niños andan en la calle. Entonces quería conocer tu opinión también sobre eso y cómo la obra te, pues, te movió o te conmovió con respecto a eso. También fue muy curioso porque ¿hace cuánto estás presentando la obra, digamos? Tengo 2 años de haber estrenado. Y la estrenaste en Costa Rica. Sí. Y durante estos 2 años, digamos, yo por una u otra razón nunca había podido ir a una función, ¿verdad? Y siempre hablábamos como, ay, tío, vos me decías, es que tenés que ir, es que Yo tenés decía, que tenés que ir venir. porque sos bailarina, pero jamás me imaginé que el tema también te interesaba. Pero yo ni siquiera sabía de lo que se trataba, ¿verdad? Entonces era como que de la casualidad no existe, ¿verdad? Y justo vi la obra días o semanas después, ¿verdad? Que fue todo este tema de lo del otro podcast y todo eso, ¿verdad? Y además, yo llegué y me senté, ¿verdad? Estaba con mi mamá, unas amigas que no sabía que iban, me las encontré ahí y cuando vuelvo a ver, viene entrando una amiga que fue la que por ella todas las demás hablamos. ¿Se encontraron ahí? Sí, Ay, yo no sabía eso. nosotras nunca nos pusimos de acuerdo para ir juntas. Ok, Entonces yo, ok. de, ok, estoy. Y ya empezó a ver la obra y yo decía, "Ah, ¿qué estará pensando ella? Y ya la volví a ver y yo decía, ¿qué estará sintiendo? Y yo, en esta parte seguro, ay, fue pucha, ¿verdad? Entonces yo también veía la obra, porque esto es algo que a mí todavía me pasa. eh, lo de ella es peor porque fue más fuerte, ¿verdad? Entonces lo mío está minimizado porque lo de ella es más y lo de ella es más fuerte. O sea, yo todavía veo las cosas así. Entonces yo estaba viendo la obra, sintiendo, ¿verdad? Pero pensando en ella. Y ya, y la obra terminó y yo nada más la volví a ver y ya se fue a sentar como a una esquina y yo nada más la volví a ver y le dije, no, no te puedo hablar y no me puedo acercar a vos. Fui a botar una botella de algo que me había comprado de tomar y yo volví y yo dije, pero ¿y por qué no me le puedo acercar? Porque iba a pasar lo que pasó, ¿verdad? Nos abrazamos y empezamos a llorar sin parar. O sea, y ahí estaba el esposo de ella, estaba mi mamá y estaban dos amigas que por redes sociales y demás se han enterado de lo que pasó, ¿verdad? Una de ellas es policía, además, ¿verdad? Entonces supongo que fue como mucho. Y las dos ahí nada más abrazadas llorando, ¿verdad? Entonces era como, di nada estaba planeado, ¿verdad? Igual uno no dice. En este momento, porque yo tampoco sabía eso. Sí, entonces fue como, Dios. como mucha cosa junta, digamos. Bueno, tal vez para contextualizar un poco la situación, hubo un podcast hace cuánto. Lo grabamos en febrero o principios de marzo, Ajá, pero pero salió, salió como a mitad de mayo. exacto, Ujú, a mitad de mayo, que sí. Y es un podcast en donde, entonces, varias bailarinas ujú. de hecho, la academia donde yo también aprendí a bailar ballet Donde nos hace conocimos, además. 80.000 años, Ujú. no digamos cuántos años. Em, pues bueno, que muchas de estas bailarinas hablaron denunciando al profe de ballet, diciendo que las había agredido sexualmente.
Y justo salió este podcast en un momento en que además vos estabas con el Festival de Ballet, que habían presentaciones de ballet en un contexto en donde este profesor estaba sacando también un Ujú, ballet, una obra, ujú, y yo estaba preparando una nueva temporada de La Danza de la Ira. ujú. Entonces fue como que realmente todos los astros se alinearon para que todo fuera casi que al mismo tiempo. Eh, entonces, bueno, el tema del abuso sexual infantil en Costa Rica todavía es muy tabú, pero quise invitarte a este podcast precisamente para que pudiéramos hablar y que tal vez el hecho de que vos hayas hablado, de que yo haya hablado a través del arte o a través de un podcast o a través de lo que sea, incite a otras personas que tal vez están todavía guardando silencio a que puedan hablar y que puedan liberarse. Eh, sí creo en mi caso, como en el caso de Odette, en la obra Odette logra sanar sus traumas de infancia gracias al arte, Ujú. gracias a la danza. La danza la salvó, ella lo dice, es una de las frases de la obra. En mi caso también, o sea, yo no soy artista por casualidad, de alguna manera el arte me ha permitido a mí sacar muchas cosas que no hubiera podido sacar de otra manera, por eso bailé ballet, por eso soy actriz, por eso me metí en clases de canto, en algún otro momento de mi vida me puse a escribir, o sea, de alguna manera uno tiene que sacar lo que tiene adentro. Y bueno, en el caso de ustedes, pues creo que el ballet, a pesar de que fue precisamente ahí donde pasaron los hechos, también el ballet les ha permitido sanar o transformar eso en algo positivo. No, sin duda. O sea, por más que ahí haya sido donde haya pasado, digamos, no es culpa del ballet, Claro. ¿verdad? Entonces, algo que también pasaba a nosotros es como que el profe intentaba mucho ponernos en contra, pero por dicha, con la mayoría no lo logró. Y más bien somos como un grupo ahí Muy como, unidas. como súper unido a pesar de tantos años, ¿verdad? Y ahora claramente estamos más unidos. Pero ahora que dijiste algo muy importante, que es como las personas que pueden liberarse a través de esto, ¿verdad? Porque no se trata como nada más de decir, ay, es que fue esta persona, y como nada más que todo el mundo sepa y señalar a esta persona y que todo el mundo le caiga a esta persona. Ok, si la gente puede saber de esta persona y cuidarse de esta persona, pues mejor. Pero se trata de la gente que se libera. O sea, ese podcast salió un lunes y a mí me escribió una persona con la que, o sea, la que yo conocí en 1995, pero tal vez yo no hablaba con esa persona como desde el 2018, ¿verdad? Y entonces ella me escribe y me dijo, es que escuché lo del podcast y quería decirte que a mí también me pasó. Le pasó en 1995 y ahora ella tiene, creo que 45 años. Entonces el caso de ella está prescrito, ¿verdad? Pero entonces ella me dijo, hablé de esto por primera vez anoche con mi esposo. O sea, ella nunca lo había podido hablar. Donde ella escuchó el podcast, pudo hablar. Entonces me dice, no puedo creer que todos estos años después, por fin, esto lo esté sacando de mí y vaya a empezar a sanarlo. ¿Verdad? Entonces también fue muy fuerte porque demasiada gente escribía con la misma historia. O sea, y uno ahí, ¿verdad? Y un montón de historias así, ¿verdad? De mensajes y todo. Yo decía, no puedo conmigo y tengo que leer esto. Entonces hubo un momento en que yo dejé de leer, ¿verdad? Porque no podía, tenía mucho encima y además donde uno lo empieza a procesar. O sea, en mi caso yo empecé a procesar esto por el podcast. Antes no era un tema. O sea, ¿Vos no nunca era habías hablado esto con nadie? nunca. O sea, y no era un tema ni para mí, digamos. Entonces era como mucho, ¿verdad? Y leer todos esos mensajes y ver toda la gente que le había pasado. Y yo decía, ¿qué es esto? Pero entonces es como entender que gracias a que hablamos, mucha gente, aunque no pueda denunciar, mucha gente, aunque no quiera, o bueno, no está lista para denunciar, puede por lo menos irlo sanando. Exacto. Entonces, ¿verdad? No se trata solo de señalar a esa persona o a esas personas culpables, agresoras y demás, sino todas las víctimas que están pudiendo sanar simplemente por las personas que hemos podido hablar, digamos, o el montón de cosas, tal vez alguna película, un libro, una obra.
Entonces es como que creo que es más importante de lo que uno puede entender y sobre todo lo que uno puede llegar a darse cuenta. Y digamos, de todas estas chicas, ¿cómo, sabes cómo lo han procesado o si lo han logrado procesar? O sea, pues es muy reciente, entonces no sé si sabes cómo lo están manejando. Vieras que solo con una, digamos, que fue como la que se atrevió a hablar, ¿verdad? Y como dos, tal vez. Hemos sido tres como las que hemos estado más hablando del tema. Y sí sé como que las tres estamos en nuestras terapias, digamos, ¿verdad? Hay otras dos que no sé. Y hay otras dos, hay otras tres que no sé. Y hay otra que yo no sé quién es en el podcast, digamos, que yo no sé ni siquiera quién es. O sea, el podcast no estaban juntas todas. No, 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 no. Ah, fue cada una Fue separada. cada uno separado. O sea, yo me enteré del podcast cuando lo escuché. Sí. Qué loco. Y cosas que yo no sabía que han pasado, digamos. Y cosas que yo estaba cuando pasaron y nunca supe en ese momento, ni en los años después, y supe cuando escuché el podcast. Entonces, en verdad, fue como mucho. Y sabes si, bueno, no, tal vez no, o sea, no me respondes a esa pregunta si no, o sea, te la voy a hacer, pero me puedes decir que no. ¿Sabes si piensan denunciar o Tres denunciamos, ¿verdad? Tres están en el extranjero. Entonces, una no podía viajar, o sea, no tenía los medios para ir hasta donde podían tal vez ayudarle a que denunciara. La otra tampoco, pero además estas dos ya están caducadas. Otra, que si quiere denunciar, también está en el extranjero. Yo le mandé los correos, en la fiscalía me dijeron a dónde tenía que escribir, yo le mandé los correos, pero no sé qué más pasó. Yo he escrito a la fiscalía y tampoco me han respondido. Y la otra de no sé quién es. Luego hubo otras personas que me escribieron, como a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro, ¿verdad? Hay, digamos, 4 personas que todavía podrían denunciar, que no han ido, Ujú. ¿verdad? Pero Bueno, no es obligación denunciar, es cada quien exacto. haga su proceso como, Y como varias otras que ya están caducadas. sí, nada más para explicar, en Costa Rica la ley dice que hay 25 años, o sea, la prescripción es después de 25 años a partir de los 18 años, Ajá. así, ¿verdad? Si te pasó menor de edad, pero si te pasó mayor de edad, solo hay 10 años. Exacto, Entonces hay varias que les pasó siendo mayores de edad. exacto. Entonces, bueno, no toma realmente mucho en cuenta el hecho de que la memoria, eh, en la obra La danza de la ira, se dice muy claramente un niño que es violado de niño reprime ese recuerdo porque es tan doloroso que el cerebro tiene un mecanismo de defensa, digamos, o de protección que es la amnesia. Entonces hay una amnesia traumática y esta persona puede vivir normalmente sin siquiera recordar nada y pueden pasar 20, 30, 40 años, incluso hay algunas que se van a la tumba, ¿verdad? Sin nunca haber hablado. Y es una de las grandes polémicas que hay en los países en donde existe esta polémica de cómo, de cuántos años, ¿verdad? Incluso se propone que hechos como este no prescriban nunca. Porque hay gente que, o sea, la mente nadie la puede controlar. Entonces, lo que le pasa a Odette, por ejemplo, en la obra de teatro es que ella recuerda a los 35 años, hechos que le sucedieron cuando tenía 8. En la obra ella es violada por el mejor amigo de sus padres entre los 8 y los 12 años. Y no es sino hasta los 35 que ella empieza a tener flash que le vienen así de repente, que no entiende. Ella va a terapia y es en la terapia que ella entiende que fue violada. Pero ya era una mujer adulta, ya era una bailarina profesional, ya le había dado la vuelta al mundo. Y de repente el mundo se le cae. Eh, entonces, bueno, yo obviamente pensé en ustedes desde el día que escuché el podcast. Yo dije, mira, ¿qué es esto? ¿Por qué? ¿Qué es esto? El podcast. Y empiezo a escuchar y yo dije, oh, por Dios.
Y esta es la historia de Odette contada, pero por 6 Por capítulos. chicas diferentes en Costa Rica. Y justo en la academia en donde yo también aprendí ballet, pero yo no era tan buena como para quedarme a solas con el profe, entonces nunca me sucedió quedarme a solas con él y nunca me pasó nada con él. Eh, y bueno, no sé si querés comentarme un poco de también de cómo se ha destapado todo esto ya en Costa Rica, no solo en el ambiente artístico, sino ahora también en el ambiente deportivo. A ver, es como de triste, obviamente es grave, es preocupante, pero al mismo tiempo, ¿qué podría decir? Esperanzador. Es que es muy raro porque es como muy ambiguo. Pero digamos, una nadadora que hizo un post en diciembre donde ella contaba un montón de cosas que habían pasado y decía dónde había pasado, pero no mencionaba al entrenador. ¿Verdad? Entonces estas cosas siempre son muy criticadas porque la gente dice, ay, sí, es que todo el mundo habla, pero no dice quién. Entonces, como si eso no fuera importante y lo que está pasando a la víctima no es importante, solo saber quién es la persona. Entonces, también muchas veces cuando pasa así, pues obviamente legalmente no se le puede dar una importancia, ¿verdad? Porque, ¿contra quién estás hablando? ¿Verdad? Entonces, bueno, ella publicó esto y una amiga lo mandó en el chat de nuestras amigas de 30 años de ballet, ¿verdad? Y yo le escribí por aparte y yo le dije, usted está loca, ¿cómo mandó eso ahí? Porque todas sabíamos que a una compañera le había pasado algo, pero nadie sabía qué era lo que le había pasado, ¿verdad? Y entonces ella me dijo, ay, no sé, será muy feo. Y yo, no sé, yo nunca me hubiera atrevido, ¿verdad? Le dije, entonces ella y yo hablábamos aparte y el grupo hablaba. Y entonces esta chica dijo como, muchas gracias por mandar esto, esos son temas que hay que hablar, no sé qué, nada, y empezó a hablar, no contó nada ahí, pero como que dijo, yo viví cosas muy feas y muy fuertes y no sé qué, y a mí me gustaría hablar y bla, bla, bla. Entonces yo le empecé a hablar, ¿verdad? Y yo le dije, pues usted tiene algo que decir, busquemos un abogado. Y ella me decía, no, es que esto está prescrito, es que no sé qué, mi tía es abogada. Entonces se asesoró con alguien experto y nos dijo todo cómo se podía hacer. No sé cómo fue que apareció la persona del podcast, pero bueno. Entonces, por este post de Facebook de la nadadora, esta amiga se atrevió a hablar, ¿verdad? Ella me contó todo a mí después en persona, lloramos, todo fue horrible. Y luego nos contó que iban a hacer lo del podcast, que quien quisiera participar, este era el número de la periodista. Entonces, cada quien la contactó por su parte. Pasó el podcast. Entonces, la nadadora me cuenta que cuando ellas escucharon, ellos, porque eran dos chicas y un chico, que cuando escucharon nuestro podcast, ellas dijeron, nos toca. Y entonces ellos hicieron el podcast de ellos, ¿verdad? Entonces fue como, ok. ¿Qué pasa? Que digamos, los deportistas por lo menos aquí tienen a dónde acudir. Tienen federaciones y tienen un ICODER, o si son olímpicos, tienen el Comité Olímpico. Uno en ballet no tiene a dónde. Alguien podría decir al Ministerio de Cultura, pero es que cuando es algo privado no tiene nada que, o sea, el Ministerio de Cultura no tiene regencia, digamos, ¿verdad? Entonces es como, no hay a dónde ir, ¿verdad? ¿Qué fue la diferencia y lo bueno dentro de lo malo? Bueno, que son figuras públicas, ¿verdad? Sí, porque bueno, se trata de un entrenador muy conocido en Costa Rica. Ajá, y de unas nadadoras y un nadador con mucho peso, ¿verdad? Y que han hecho mucho por el país y que entonces como han presentado la denuncia entre estos entes es como, ok, ustedes quisieron. Y entonces ahí fue donde la polémica estalló y es como, ok, dentro de lo malo agarremos lo bueno, ¿verdad? Entonces ahora hay que aprovechar que ellos tienen un poco más de peso, ¿verdad? Y obviamente unirnos y ver cuánto más podemos hacer, cuánta gente más podemos salvar, porque esa es la forma correcta de decirlo. Ujú, ujú. Y, y entonces sí has hablado con estos nadadores. Sí, digamos, yo a una de ellas sí la conozco desde hace muchos años, al entrenador que están acusando también, porque he entrenado con él algunos años, he viajado con él y todo. Y a la otra nadadora yo no la conocía. Yo le escribí cuando salió todo y me presenté y entonces ella fue la que me dijo, por ustedes fue que nosotras hablamos. Y yo, bueno, por su post nosotros hablamos. Qué loco. Sí. Qué Y loco. entonces ahora sí estamos como en más conversaciones y viendo a ver qué podemos lograr y qué podemos cambiar, porque no se trata solo de señalar a alguien,
No, de hecho yo creo que no es, o sea, no es el objetivo final. Yo hice hasta ahora para que la gente supiera lo que sucede en las casas costarricenses y que muchos costarricenses ignoran. Ujú, En las casas costarricenses, y esto no lo digo yo, lo dicen las cifras de la Secretaría de Género del Poder Judicial, hay violadores de niños. Y estos violadores de niños muchas veces, lastimosamente, son familiares muy cercanos al niño o a la niña, o son los mejores amigos, y son personas muy, muy, muy bien, gente muy bien, que está muy bien integrada en la sociedad, que tiene trabajos muy normales, que son padres de familia, que incluso en otros ámbitos de su vida son hasta voluntarios en la Cruz Roja o son muy generosos, muy serviciales, pero que en la vida íntima, privada, sexual, pues les gustan los niños ujú. eh, o los menores de edad. Y una pregunta que quisiera hacerte también es que sé que hay mucha gente que no les creyó, Ujú. porque vi las stories que publicaron ciertas personas, incluso yo contesté, me tomé el atrevimiento de contestar a que yo que no tiene nada que ver con eso, este, pero sí me chocó mucho ciertas reacciones de ciertas personas, no sé si querés hablar de eso. Sí, bueno, yo de muchas no supe, ¿verdad? Pero sí supe de una específica, ¿verdad? Que fue mucha, que todo el mundo le cayó encima, ¿verdad? Que además decía, es que yo no entiendo nada porque este señor ha sido intachable, porque no sé qué, porque mi carrera, porque no sé cuánto, ¿verdad? Y además yo no entiendo porque muchas de ellas yo las conozco y a mí nunca me dijeron nada y yo, usted era una más del ballet. O sea, ni siquiera pensé que era mi compañera. Bailé con ella 2 años y claramente no era mi amiga. Y yo le escribí, yo le dije, ni siquiera le conté a mi mamá. ¿Qué le voy a contar a una desconocida? ¿Verdad? Y entonces decía el típico, ¿y por qué hasta ahora? ¿Y por qué no sé qué? ¿Y por qué no sé cuánto? ¿Verdad? Y luego también em, se creó el rumor que todo esto había sido un berrinche mío. O sea, que esto había sido Caterina la que lo había provocado porque yo estaba brava y esto está grabado, que yo estaba enojada por un proyecto que se me había quitado. Sigo sin saber cuál fue el proyecto que me quitaron, creo que fue, porque supe una irregularidad que pasó en un ente gubernamental que tiene que ver con el ballet. Y yo puse en redes sociales cosas como que qué triste que eso pasara en Costa Rica, que con lo difícil que era producir, que porque éramos tan serruchapisos, que bla, 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 que bla, 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 ¿verdad? Pero eso era como que a vos te boicotearan algo de la danza de la ira. Entonces yo hice un berrinche porque a mí me quitaron un proyecto, o sea, yo nada más hablé, ¿verdad? Y no me importa, o sea, y si sé cosas y puedo hablar, les hablaré. Pero entonces además eso fue lo que se decía, que era un berrinche de mi parte. Entonces yo hice todo esto por un berrinche, ¿verdad? Entonces como, ok, si quieren un berrinche de mi parte, vamos a Voy a hacer tener un el berrinche. berrinche. Ok, ok, sí, yo me acuerdo que yo le contesté a esta chica, ya como para ir cerrando, yo le contesté sin conocerla, de hecho, y no me interesa conocerla tampoco, que de su parte es una reacción de una persona que claramente desconoce mucho del tema de cómo funciona el instinto de supervivencia de un niño que ha sido violado de niño o tocado de niño, que precisamente hay un proceso de amnesia que es para proteger el cerebro, la mente, y no es algo voluntario y todo eso es completamente involuntario y que es un proceso que lleva muchos años antes de volver a recordar y es un proceso en donde la sanación sí se da, porque no siempre se da, pero sí se da, lleva muchos años y es una trayectoria muy difícil, muy dura. Una de las cosas más duras que puede vivir un ser humano en este mundo, yo creo que es ser violado de niño, porque no hay nada más inocente que un niño que ni siquiera sabe lo que es la sexualidad.
Entonces imagínense lo que puede sentir un niño cuando un adulto, además si es un adulto en el cual confía y que al que además aprecia y ama, abusa sexualmente de él o ella. Bueno, no, nada, Kate, güey, se nos acaba el tiempo, podríamos pasar 1000 horas aquí hablando, pero muchísimas gracias por abrir tu corazón, por la honestidad, por la confianza también en mí y en este equipo de producción. Vamos a tratar todo esto con el respeto que se merece. Y nada, yo cuenten conmigo, con Lanza de Taira, yo obviamente estoy ahí para también apoyarlos en cualquier iniciativa que quieran llevar a cabo y, y sepan que no están solas, no están solos, somos muchos y muchísimos más de los que la gente cree. Muchas Muchas gracias a gracias. vos por el espacio.